Muy buenas tardes, mi nombre es Marilyn Lizeth Puerres Bastías, esta es mi identificación. Soy estudiante del programa Formación Profesional Ingeniería Industrial. Pertenezco al grupo 160 del curso de Ingeniería Electrónica. Mi tutor es Alex Enrique Florido. Esta es la solución de la unidad 2, tarea 2, introducción a dispositivos semiconductores. A continuación voy a dar la solución de la pregunta problematizadora. El estudiante que me correspondió es el estudiante número 2. Y la pregunta dice: ¿qué diferencia hay entre un semiconductor de tipo P y un semiconductor de tipo N? En un semiconductor de tipo P, el elemento del grupo 3 de la tabla periódica se agrega como elemento de dopaje, mientras que en el de tipo N, el elemento del grupo 5 es el elemento de dopaje. Las impurezas trivalentes como aluminio, galio y el indio se agregan en el semiconductor de tipo P, mientras que en el semiconductor de tipo N se agregan impurezas pentavalentes como el arsénico, el antimonio, el fósforo, el bismuto, etc. Las impurezas agregadas en el semiconductor de tipo P proporcionan orificios adicionales, conocidos como átomo aceptor, mientras que en el semiconductor de tipo N proporcionan electrones adicionales y se denominan átomo donante. En un semiconductor de tipo P, la mayoría de los portadores son agujeros y los portadores minoritarios son electrones. En el semiconductor de tipo N, los electrones son portadores mayoritarios y los huecos son portadores minoritarios. La densidad electrónica es mucho mayor que la densidad de los orificios en el semiconductor de tipo N, denotado como norte, minoría N, mientras que en el semiconductor de tipo P, la densidad del agujero es mucho mayor que la densidad electrónica. En un semiconductor de tipo N, el elemento de energía del donante está cerca de la banda de conducción y lejos de la banda de valencia. En el semiconductor de tipo P, el nivel de energía del aceptor está cerca de la banda de valencia y lejos de la banda de conducción. El nivel de Fermi del semiconductor tipo N se encuentra entre el nivel de energía del donante y la banda de conducción, mientras que en el Fermi del semiconductor de tipo P se encuentra entre el nivel de energía del aceptor y la banda de valencia. ¿Cómo se fabrican estos? Un semiconductor N se obtiene añadiendo un pequeño número de átomos pentavalentes con 5 electrones en su última capa a un semiconductor intrínseco. Estos átomos pueden ser de fósforo, arsénico o de 5 electrones. 4 realizan enlaces covalentes con los átomos del semiconductor intrínseco y el otro será libre. A continuación vamos a dar a conocer los conceptos fundamentales. Son 4 conceptos. El primero es el periodo, la frecuencia base, la fase y la amplitud de señal. Empecemos con el periodo. El tiempo necesario para que un ciclo de la señal se produzca se llama periodo, representado con la letra T mayúscula, y tiene esta fórmula. T es igual a 1 sobre F. O sea, el periodo T es el inverso de la frecuencia y se mide en segundos. La frecuencia, representada con la letra F en minúscula, es el número de ciclos que se producen en un segundo, se miden en ciclosegundos o hercios. La fase, cuando los condensadores o las inductancias están instaladas en un circuito de corriente alterna, es decir, la AC. Los pisos del voltaje y la corriente no ocurren al mismo tiempo. La fracción de la diferencia de periodo entre estos picos expresada se dice que es la diferencia de la base. En cuanto a la amplitud, pues es una señal que se define con el valor de tensión instantáneo o el valor de pico a pico, es decir, la altura o distancia que tenga la forma de onda con respecto a la línea de 0 voltios, o bien entre picos positivos o negativos, o de onda o de corriente alterna. En cuanto al valor medio y eficaz, o RMS, de una señal periódica de voltajes o de corriente, es aquel que produce la misma potencia de una señal sobre carga. La función matemática que define el valor eficaz de una señal, pues es la que tenemos aquí. Es una fórmula matemática. En cuanto al valor medio, desde el punto de vista circuital,
el valor medio de DC es una señal de corriente, ya sea de corriente o de voltaje. Entonces también tenemos una fórmula que nos la representan aquí. En cuanto a la zona Zener de un nodo, eh, esta región se da cuando el diodo se polariza en inversa. Por lo tanto, el diodo Zener se utiliza como un diodo polarizador en inversa. Una de las aplicaciones más comunes de estos diodos es la regular voltaje. Y tenemos esta fórmula también. Y acá tenemos una imagen significativa donde nos explican la característica de la tensión corriente. En cuanto a corriente de fuga inversa, es la pequeña corriente que circula por la superficie del diodo, y esta corriente es función de la tensión aplicada al diodo, con lo que al aumentar la tensión aumenta la corriente superficial de fugas. Entonces aquí también tenemos una imagen donde nos da donde nos indica cómo funciona este proceso. Bueno, muchísimas gracias.